Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde venimos con un vídeo nuevo. Y hoy chicos venimos a hablar de una cosa que nos habéis preguntado muchísimo en redacción y es: me he caído, tengo miedo, ¿cómo puedo superarlo? Así que dentro intro y comenzamos con el vídeo de hoy. Chicos, tenemos que saber que todo el mundo que monta es susceptible de caerse. ¿Qué quiero decir con esto? Que os contemos métodos en el vídeo o no, tenemos que saber que podemos caernos del caballo siempre que montemos. Pero evidentemente tenemos que saber que no queremos caernos, por lo tanto tenemos que poner en práctica determinadas cosas y luego, bueno, que caerse tampoco es el fin del mundo, que hay caídas que son graves, sí, pero que hay muchas caídas que, bueno, superamos y no pasa nada, son una piedra en el camino y que nos hacen aprender qué cosas no debo hacer encima de nuestro caballo. Cuando digo que todo el mundo que monta puede caerse, también hablamos de los jinetes y amazonas profesionales, por supuesto. Evidentemente, cuando empezamos a montar, pues nos podemos caer por los 10 motivos típicos que alguien se puede caer, desde un tropezón del caballo hasta que el caballo baja el cuello y se rasca y se cae, etcétera, etcétera. Luego, si empezamos a montar mejor, en vez de caernos por 10 motivos, nos caeremos por 5. Un susto de un caballo, se me para adelante un salto, pierdo el equilibrio, etc. Y luego las personas que saben montar bien, esos jinetes profesionales, también se caen. Normalmente se caen solo por 2 motivos, que son caballo que se asusta y es algo inesperado y jinete que se cae, y que el caballo se vaya al suelo y por lo tanto el jinete y la amazona también. Así que chicos, aquí os digo, tenemos que empezar a querer montar mejor para evitar esas caídas tontas que en muchas ocasiones, si os dais cuenta, son por no estar atentos encima del caballo. En esto que estoy hablando podemos diferenciar entre caídas tontas, caídas evitables y caídas fortuitas. Las caídas tontas son esas típicas de despiste, de un tropezón y como voy mal colocado en la montura me desequilibro y me caigo, etcétera, etcétera. Esas son las primeras que podemos evitar. ¿Cómo? Mejorando nuestro equilibrio y mejorando nuestros medios. Evidentemente, si vosotros os sentáis mejor encima del caballo, si vosotros os abrigáis bien con la pierna y cuando estéis encima del caballo estáis relativamente atentos, se pueden evitar en muchísimas ocasiones. Las caídas evitables son un pasito más, son las siguientes en las que podías haber evitado si hubieras hecho esto y no lo otro. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaos, hace unos vídeos hablamos de el caballo que se asusta ante una situación. Os recomendamos en una parte del vídeo en que si había un susto no vayáis de golpe a por él, ¿no? Evitéis esa zona hasta que lo controléis. Bueno, pues si en algunas ocasiones somos un jinete o amazona un poquito cabezotas, a lo mejor vamos a ir a por ese problema antes de evitarlo. Bueno, pues tenemos que ser conscientes de qué nivel tenemos, qué situaciones podemos controlar e ir a ellas cuando nosotros veamos que la situación la podemos manejar con cierta facilidad. Luego hay otras caídas que tenemos que saber que en muchas ocasiones puede ser que no sea ni siquiera culpa nuestra. Estas las llamamos caídas fortuitas. Con esto decimos que una caída fortuita es una caída en la que algo ha sucedido ajeno a ti y tú te has caído por culpa de ello. Por ejemplo, un jinete que a lo mejor se ha acercado demasiado a ti y a tu caballo, asustando a tu caballo. Alguien que te venía de frente y no has tenido zona donde pasar y te has caído. Bueno, pues sí chicos, estas son caídas fortuitas que en nuestra responsabilidad de querer montar mejor, nosotros deberíamos querer evitarlas para que también, si todos las evitamos, pues a nosotros no nos pasen. Tenemos que hablar de que las caídas pueden producir daños físicos y daños mentales. Los daños físicos pues son los evidentes, me caigo y me hago un raspón o me caigo y me hago un daño mayor, etcétera, etcétera. Pero también hay unos daños mentales en los que en muchas ocasiones no recaemos y al final estos pueden producir
más problemas que un daño físico que puede ser un raspón, un esguince, etcétera, etcétera. Esos daños mentales yo creo que son un poco los que veníais, ¿no?, a preguntarnos qué puedo hacer cuando me he caído y me da miedo volver a subirme. Chicos, os entendemos porque esto es algo que nos pasa a todos los jinetes o amazonas. Dependiendo de la caída y dependiendo del nivel, afectan más o menos a nuestra cabeza. Tenéis que saber que cuando nos caemos, pues evidentemente surgen ahí una mezcla de emociones, desde un poco de susto hasta qué ha pasado, no entiendo por qué me he caído, ciertos miedos o reticencias o incluso temores a que me vuelva a pasar. Bueno chicos, yo aquí os diría que lo analizarais una vez haya pasado un ratito, ¿no? O al día siguiente. ¿Por qué? Porque la emoción se ha relajado. Cuando hay un problema, una caída, todo parece muy grande en ese momento, ¿no? Ese momento ha sido como, me he caído, qué desastre, ya no vuelvo a montar, me voy a matar. No, chicos, relajaos, ver la situación fríamente, objetivamente. ¿Me he hecho algún tipo de daño? Si no me he hecho ningún tipo de daño, tengo que saber que la caída tampoco ha sido muy grave. Y luego analizar qué ha pasado, ¿no? Para ver en ese qué ha pasado, qué puedo mejorar, qué no debo volver a repetir para que no me vuelva a pasar y bueno, afrontar la situación. Sé que esto en muchas ocasiones es complicado, en ocasiones nos dura un tiempo superar esa situación. Os cuento un ejemplo que a mí me ha pasado, una caída fuerte que yo tuve con Cocote, pues me di con una barra y la barra era azul y amarilla y a mí mentalmente, fijaos que de concurso cuando había una barra de ese color, un salto de ese color, ¡guau!, me costaba un montón ir a por él y no era el mismo salto y ni siquiera yo sabía por qué me estaba pasando. Luego con Jesús trabajé y recordé que yo tuve un accidente con un salto en ese color. ¿Cómo lo solucionamos? Enfrentándonos al salto con los ojos cerrados. Ojos que no ven, corazón que no siente. Lo superé en un concurso en Baeza, curiosamente, con Ipsi, con otro caballo. Ya habían pasado años de mi caída. Había un fondo azul y amarillo que no me gustaba nada y que yo realmente le decía a Jesús, no sé cómo afrontar esta situación. Y él me dijo, coge galope, confía en tu yegua y cuando vayas al salto, cierra los ojos y siéntelo. En ese momento nos dimos el salto, de hecho tengo foto, y empezó todo a ir mejor. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que al final el querer trabajar sobre ese miedo, el querer superarnos, el decir, bueno, ha habido un problema, pero como todos los problemas que hay en la vida, ¿no? O sea, nada es un camino de rosas. Cuando tú trabajas sobre ello y lo superas, te das cuenta que puedes crecer, mejorar y que al final se consiguen las cosas. Aquí os tengo que dar un consejo personal y a nivel equipo en MV porque lo hemos puesto en práctica todos. Yo os acabo de decir que cuando tuve ese susto lo hablé con Jesús. Es muy importante que cuando vosotros sintáis algo se lo comuniquéis a vuestro entrenador, porque él no tiene por qué saberlo, no tiene por qué estar dentro de vuestra cabeza y saber exactamente lo que pasa. Además, vuestro entrenador es un profesional que en muchas ocasiones sabrá evaluar realmente lo que te pasa y poner esos mecanismos y medios en marcha para que solucionéis el problema. En ocasiones, si es un problema que nos ha producido un temor mental fuerte, no tengáis problema en acudir a un experto, a un profesional que puede ser un psicólogo deportivo o una persona que, a lo que siempre vamos, os pueda poner en marcha los mecanismos necesarios como profesional para ayudaros y que solventéis el problema. En ocasiones, chicos, también os decimos evaluar cuando tenéis un miedo muy grande si merece la pena montar o no. Todo el mundo que monta se cae y la primera caída en muchas ocasiones decimos que es la que nos dice si esa persona va a querer seguir montando o no. En ocasiones se queda por el camino. Luego hay otras caídas más fuertes que también te dicen, pues incluso a los profesionales, si se quieren dedicar a esto de manera profesional o no. Hay determinados momentos en los que tú contigo mismo tienes que tener una conversación y ver si esto que estás haciendo, el esfuerzo merece la pena. Y si la respuesta es que sí, a por ello, a superarlo de la forma que haga falta y a trabajar en ello. También tenéis que tener en cuenta que casi siempre el jinete o la amazona somos los culpables de la caída. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente no hemos pensado en nuestra cabeza, me voy a caer. Pero a lo mejor no estábamos bien colocados, como hemos hablado antes, faltaba ese equilibrio, esa cierta atención o incluso vuestro entrenador os estaba diciendo, chicos, haced esto y no le habéis hecho caso. Entonces, en ese punto tenéis que analizar
qué ha pasado y poner las mejoras en marcha. También saber, chicos, que caerse no siempre es malo, porque una caída también nos enseña a qué no hacer, a cómo colocarme y cómo mejorar. Fijaos que aquí os cuento otra anécdota. Yo con Ipsi en su época de potra se botaba mucho y se botaba de forma exagerada. Incluso los botes que a mí más reticencia me daban eran los que ella se daba después del salto. A lo mejor íbamos a un salto a 1,20 m, 1,25 m y justo después de recibirse ella se pegaba un bote de alegría. Claro, a mí eso me causaba mucho nervio delante del salto, porque yo sabía que si íbamos a saltar bien y todo iba bien, después iba a haber un bote. O sea que algo que estábamos haciendo muy bien me iba a generar un susto, ¿no? Aquí en mi cabeza era una balanza de quiero hacerlo bien, pero sé que si lo hago bien después me va a generar una alegría por parte de la yegua. Pues esto a mí me enseñó a ir bien al salto y a cuando me recibo, conocer a mi yegua y si sabía que ella se iba a botar por cómo se colocaba, colocar mi equilibrio, levantarle un poquito la cara justo después de recibirse y evitar ese bote. A mí esa caída me enseñó a cómo colocarme después de un salto correctamente. Y por último, chicos, recordar todo lo que sabéis. En muchas ocasiones cuando nos caemos nos hacemos chiquititos, no creemos en nosotros, nos ponemos límites cortos. No, miradlo objetivamente, pensad esos buenos momentos, esas cosas que habéis mejorado, que habéis crecido y que os habéis superado a vosotros mismos. Recordar siempre en positivo todo lo que sabéis porque es en muchas ocasiones más de lo que creéis. Y por último, contaros, esto es una pasión. Estoy segura que todos los que me estáis viendo sabéis que cuando os hablo de caballos, os emociona, os mueve aquí algo dentro que os hace vibrar, que son los caballos, este bonito mundo. Así que si esa pasión es tan fuerte como la de todo el equipo NMV, chicos, superarlo, solo es una caída y pensad que hay que ir a por ello y que os aporta muchísimo más de lo que os quita este bonito deporte. Bueno, familia, espero que este vídeo os haya animado, os haya dado fuerza a seguir todos los que estáis en un momento de bajones, que todos los tenemos, y sabed que después de un bajón solo hay una meta muy grande y solo hay subidas, así que a por ello. Y dicho esto, familia, nos vemos el próximo día en nuestro canal a las 8 de la tarde. Un besazo enorme, familia. ¿Sabes que yo no me quedo nunca? Ya, no te lo crees ni tú. Que yo te he visto.